Buenos días chicos, ¿cómo están? El tema de hoy es flexión oblicua, un tipo de las tantas flexiones que vamos a ver. Bueno, primero que nada, ¿qué es la flexión oblicua? Es un tipo de solicitación de flexión. También lo pueden encontrar en otros libros como flexión desviada o flexión asimétrica. Y esto es muy importante, después lo vamos a ver en las filminas que siguen. ¿Por qué? Porque aparecen deflexiones en un plano inclinado, por eso es flexión desviada. Y esto es una pregunta bien definida. La diferencia con la flexión normal es que la flexión normal, las deformaciones serán en un solo plano. Acá son en un plano inclinado. ¿Cuándo ocurre la flexión oblicua? Cuando el vector representativo al momento flector, ¿se acuerdan que yo les mostraba un vector representativo en los AutoCAD de las presentaciones anteriores? Bueno, cuando ese vector no coincida con un eje principal de inercia, pasando siempre por el centroide para no generarle otras solicitaciones. Bien, ¿cuándo se puede dar esta situación que el vector representativo del momento flector no coincida con un eje principal de inercia? Acá es muy importante que digan la palabra coincidir, no pasa ni otra palabra que se les ocurra, sino que coincida con la dirección de un eje principal de inercia. Puede ocurrir en tres situaciones al menos. Cuando tengan, por ejemplo, el momento en Z, como lo veían viendo siempre, el momento en la dirección Z, pero ese Z, esa dirección, no sea una principal de inercia de la sección transversal, por ejemplo teniendo un triángulo o una viga asimétrica. El primer caso o segundo que ven acá en la diapositiva es que tengan una viga asimétrica, o sea los ejes de simetría son principales de inercia, su perpendicular también, pero que el momento está inclinado, entonces no está pasando esta dirección por una dirección principal de inercia. Entonces eso también es un tipo de flexión oblicua. Por último, sino que viene el momento, lo tenga en Z, pero que la sección esté rotada. Esto solamente nos define si es una flexión oblicua. O al poner la sección y si coincidiera con un eje principal de inercia, sería una flexión normal. Lo que no nos está diciendo esto es si la flexión es oblicua, simple, pura o compuesta. Para eso ustedes tienen que, cuando hagan un final y les preguntemos esto, poner que el diagrama de esfuerzos característicos M, N y Q. Si no, si ustedes solamente ponen la sección, solamente definen que es una flexión oblicua, pero no nos están definiendo si es pura, simple o normal. Para eso es necesario, como les digo, poner los diagramas. Bueno, vamos entonces a encontrar la condición de resistencia, después la de rigidez, para el caso de la flexión oblicua. En este caso vamos a ver pura o simple el día de hoy. ¿Sí? Vamos a tener una viga, por ejemplo, asimétrica, ¿sí? Con un momento en Z. Ya de por sí, cantado esto, que es una flexión oblicua porque esta dirección no es una dirección principal de inercia porque no hay simetría en ningún eje acá. Entonces el MZ no está coincidiendo con un eje principal de inercia, una flexión oblicua. Bueno, vamos a suponer que el momento producirá deformaciones solo en el plano XY. Esto es decir que esta viga se está estirando, saliendo del monitor y esto se está comprimiendo en el monitor o al revés según el sentido del momento en realidad. Pero con eso me refiero a que el plano es el XY. En ese caso, el eje neutro coincide con el eje Z. Y vamos a ver bien qué es el eje neutro. Fíjense que esta viga, por ejemplo, una viga de sección rectangular con un momento concentrado aplicado, lo que veíamos en los prácticos de flexión normal, pura. El plano de deformación es 0, es este que ven acá. Este es el plano de deformación es 0 y esta era la sección transversal. La intersección entre esos dos planos nos da el eje neutro. ¿Sí? Entonces este eje neutro coincide con esta dirección Z. Y bueno, estos vectores, de estos momentos, se pueden dibujar como vectores representativos coincidentes con la dirección Z, en este caso en la dirección principal. Bien. Entonces acá el eje neutro coincide con el eje Z, ¿sí?
Por lo tanto, se producirán fuerzas iguales y contrarias que generan un momento interno no equilibrado con el externo. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que si acá ustedes tienen todo un área con toda una tensión, todo un área con toda otra tensión, pero el eje neutro separa signos, por lo tanto las fuerzas son con sentido contrario porque tienen signos diferentes, en sus centroides, acá, tienen ubicada esa fuerza que les estoy diciendo, donde uno sale y otro entra. Juntas generan un par de fuerzas que generan un momento interno. Las tensiones eran internas, generan un momento interno que no está siendo equilibrado, claramente está con este otro momento, con el externo. Entonces, partiendo de este supuesto, nos estamos equivocando, no es válido ese supuesto. Se deberá admitir que se producen además deformaciones en el plano XZ también. ¿Sí? Hay una flexión desviada porque las deflexiones ocurren en un plano inclinado. Un plano inclinado que se puede descomponer en planos obviamente ortogonales, en direcciones ortogonales. Bueno, entonces se considera, planteo general de la flexión oblicua, se considera que la viga es de una sección cualquiera, actúa un momento en Z. Los ejes Z e Y no son principales de inercia, entonces es un caso de flexión oblicua donde el vector representativo no coincide con un eje principal de inercia porque Z no es un eje principal de inercia porque la sección es de tipo cualquiera. Ya dijimos, por la filmina anterior pudimos deducir que va a ejercer flexión en los planos XY y XZ. Entonces tenemos una vista lateral de la viga, una vista frontal de la viga, con un momento concentrado. Esto es un tipo de flexión oblicua pura. Bueno, tenemos que definir el radio de curvatura, que es esto que ven acá, donde para ángulos pequeños, el radio por un ángulo pequeño nos da la deformación en la fibra esta. ¿Sí? R por el ángulo nos da la deformación en determinada fibra y definimos la curvatura como la inversa del radio de curvatura. Esto nos sirve ahora sí para pasar a que hay curvaturas en los dos planos, porque estamos hablando de una flexión oblicua. Planteamos Bernoulli, planteamos ley de Hooke, aplicamos Bernoulli en Hooke, después planteamos el equilibrio. La sumatoria de fuerzas es igual a 0, la sumatoria de momentos en Z igual a 0 y la de momentos en Y igual a 0. Lo podemos plantear